¿Sabías que detrás de una simple bufanda o un abrigo de lana hay un proceso industrial tan complejo como fascinante? Cada hilo que nos abriga en invierno comenzó su historia en el lomo de una oveja y recorrió un viaje lleno de máquinas, precisión y tradición. Hoy entraremos a las enormes fábricas textiles donde la lana de oveja se transforma en uno de los materiales más valorados del mundo. Desde la esquila hasta el tejido final, veremos cómo la suavidad y calidez de esta fibra natural nacen de una cadena de procesos donde nada queda al azar. Prepárate para conocer una de las industrias más antiguas y al mismo tiempo más tecnificadas del planeta, donde la historia, la ciencia y el arte se mezclan para dar vida a los tejidos que usamos todos los días. Todo comienza en el campo, entre praderas abiertas, donde las ovejas pastan pacíficamente bajo el sol. Desde allí arranca el viaje de la lana, el material que une la naturaleza con la ingeniería moderna. 1. Esquilado. El origen de la fibra. Cada año, con la llegada del clima templado, en los campos se vive una de las tradiciones más antiguas y fundamentales de la ganadería, el esquilado. No se trata solo de cortar lana, sino de iniciar un proceso que conecta al ser humano con una de las materias primas más nobles del mundo textil. Desde tiempos remotos, esta práctica simboliza el comienzo de un nuevo ciclo, en el que la oveja se libera de su abrigo natural y el productor obtiene la base de tejidos que vestirán al planeta. En los galpones de esquila, el ambiente es casi coreográfico. Las ovejas esperan su turno con calma, mientras los esquiladores se preparan con precisión milimétrica. Son verdaderos artesanos del movimiento. Su oficio requiere fuerza, técnica y una coordinación que solo se adquiere con años de experiencia. Con cada pasada de la máquina eléctrica, la lana se desprende como si la piel misma se transformara en una manta continua. El proceso comienza con una zona estratégica, el vientre del animal. Esa parte produce una fibra más corta y algo más gruesa, menos cotizada en la industria textil. Sin embargo, su extracción es crucial para garantizar la limpieza del vellón principal. A partir de allí, el esquilador avanza hacia los costados y el lomo, donde la lana es más larga, uniforme y suave al tacto. En apenas 1 o 2 minutos, el animal queda completamente esquilado y el vellón se desliza al suelo en una sola pieza. La destreza es tal que un trabajador experimentado puede llegar a esquilar más de 200 ovejas en una sola jornada. Cada movimiento cuenta. Mantener la máquina a la distancia justa, evitar cortes y seguir la dirección natural del crecimiento del pelo. Todo está calculado. Incluso el orden en que se esquilan las zonas del cuerpo responde a un método que busca aprovechar al máximo la calidad del material. Una vez que la lana toca el suelo, comienza otra fase igual de importante, la selección. El vellón se extiende sobre una gran mesa de clasificación, donde los ojos entrenados de los operarios identifican diferencias en textura, color y limpieza. Las porciones con impurezas, restos de tierra o vegetación se apartan cuidadosamente. Solo las fibras más puras y continuas se reservan para los productos de mayor calidad. El ambiente se llena de sonidos, el zumbido de las máquinas, el roce suave de la lana al caer y las voces de los trabajadores que coordinan el ritmo de la jornada. Afuera, las ovejas recién esquiladas se sacuden, aliviadas y más ligeras, listas para disfrutar del calor del sol sin su espeso abrigo. Es un momento de equilibrio entre bienestar animal y aprovechamiento responsable de los recursos naturales. Cada vellón seleccionado se enrolla con cuidado y se comprime dentro de grandes pacas que pesan decenas de kilos. Estas se etiquetan con información sobre su origen, raza y calidad para garantizar la trazabilidad del producto. Desde allí, viajarán a las plantas procesadoras, donde comenzará la siguiente etapa de su transformación. Así, lo que empezó en un tranquilo campo ovino se convierte en el primer eslabón de una larga cadena industrial. La lana, ese hilo natural que crece silenciosamente sobre la piel de la oveja, inicia su viaje hacia las fábricas donde se transformará en hilos, tejidos y prendas que recorrerán el mundo. Todo comienza con una máquina, un movimiento preciso y el suave desprender de una fibra viva. 2. Limpieza y eliminación de impurezas. Cuando las pacas de lana llegan a la planta de procesamiento, el ambiente cambia por completo. Ya no hay praderas ni rebaños, sino enormes galpones llenos de maquinaria metálica, vapor y ruido.
Cada paca se abre con cuidado, liberando un aroma particular, mezcla de tierra, grasa natural y campo. El lavado industrial se realiza de forma continua, las 24 horas del día. Mientras nuevas porciones de lana entran al sistema, otras avanzan hacia tinas más limpias, siguiendo un flujo inverso del agua. De este modo, el líquido más fresco siempre entra en contacto con la lana más limpia, optimizando el uso de energía y recursos. Es un ejemplo perfecto de ingeniería eficiente aplicada a un proceso tradicional. A medida que la lana avanza, cambia su aspecto. De opaca y terrosa pasa a lucir brillante, ligera y sedosa. Una vez libre de impurezas, entra en grandes secadores giratorios. En su interior, potentes corrientes de aire caliente, impulsadas por vapor, eliminan toda la humedad. Los tambores rotan lentamente para que el secado sea uniforme y las fibras no se apelmacen. Cuando sale del secador, la lana es casi irreconocible. Lo que antes era un material sucio y pesado, ahora se ve esponjoso, ligero y de un color más claro. Los operarios revisan manualmente cada lote, retirando cualquier residuo que haya escapado al proceso automático. Esta inspección final garantiza que solo la fibra más limpia y consistente continúe su camino hacia el cardado y el hilado. En esta etapa, la planta combina tecnología avanzada y precisión humana. Las máquinas hacen el trabajo pesado, pero el ojo humano sigue siendo insustituible para detectar detalles que una cámara no podría distinguir. Una mota de tierra, una fibra quebrada, una textura fuera de lugar. Es la unión entre tradición y modernidad, entre lo artesanal y lo industrial. Al final del recorrido, la lana se empaca nuevamente, lista para la siguiente transformación. De las praderas al vapor de las fábricas, ha pasado por un proceso que purifica y prepara una de las fibras naturales más apreciadas del planeta. En cada vellón limpio se esconde la promesa de un tejido que llevará consigo la historia de la oveja, del campo y del trabajo humano que lo hizo posible. 3. Clasificación y mezcla. Después del lavado, la lana luce tan ligera que parece flotar entre las manos. Pero antes de transformarse en hilo, debe pasar por una etapa clave, la clasificación. En enormes mesas iluminadas, los técnicos observan cada fibra con ojo experto, separando según su color, su grosor y su longitud. Es un trabajo que combina conocimiento técnico y sensibilidad táctil, porque cada vellón es distinto, y dentro de él se esconden fibras con destinos muy diferentes. Las fibras más finas, suaves y largas, se reservan para confeccionar prendas de alta calidad, como suéteres o abrigos de lana merino. En cambio, las más gruesas o cortas encuentran su lugar en alfombras, mantas o tapicerías resistentes. Esta diferenciación garantiza que cada producto final tenga las propiedades exactas que necesita: suavidad, elasticidad o durabilidad. Mientras los técnicos separan los montones, un sistema de pesaje digital verifica la cantidad precisa de lana que se utilizará en cada lote. Este control es fundamental para lograr mezclas consistentes. Si falta o sobra material, el resultado podría alterar la textura o el color del hilo final. Aquí, cada gramo cuenta, y la precisión se convierte en una aliada indispensable. Una vez clasificada, la lana pasa a una zona donde se mezclan distintas variedades. Algunas combinan tonos naturales, como el beige con el gris perla o el marrón con el blanco, generando matices únicos sin necesidad de tintes químicos. Otras mezclas buscan equilibrar la suavidad de una fibra con la resistencia de otra, creando un material versátil que mantendrá su forma con el paso del tiempo. Durante este proceso, enormes tambores giratorios mezclan las fibras de manera uniforme. En su interior, el aire sopla suavemente y las fibras se entrelazan como si bailaran suspendidas. Al salir, la lana tiene un aspecto más homogéneo y esponjoso, lista para continuar su camino. Es el punto exacto donde la materia prima se vuelve predecible, controlada y apta para la precisión industrial. Pero la mezcla también es arte. No todas las combinaciones se basan en fórmulas matemáticas, muchas nacen de la experiencia. Los maestros mezcladores saben, casi por instinto, cuando una fibra encaja con otra. El resultado es un equilibrio visual y táctil que se siente desde el primer contacto con la mano. Una vez alcanzada la proporción ideal, la lana se airea nuevamente.
Esta última oxigenación tiene un propósito simple pero vital: devolverle volumen y suavidad antes del siguiente paso. El aire caliente se filtra entre las fibras, levantándolas con cuidado, como si la lana respirara una vez más antes de su transformación. Al final de esta fase, el material queda preparado, limpio, liviano y perfectamente mezclado. Es la base de todo lo que vendrá después. En este punto, la lana ya no es solo un producto natural, sino una materia diseñada con precisión, lista para... 4. Cardado. Alineando las fibras. El cardado es una de las etapas más hipnóticas del proceso textil. En grandes salas llenas de ruido constante y vibraciones suaves, la lana entra en contacto con una máquina que parece viva. Decenas de rodillos cubiertos de cerdas metálicas giran en direcciones opuestas, desenredando, peinando y alineando cada fibra con una precisión fascinante. El objetivo es simple pero esencial: lograr que todas las fibras queden orientadas en la misma dirección. Este orden interno es lo que dará resistencia y uniformidad al hilo. Antes del cardado, la lana es una nube desordenada. Después, se convierte en una capa continua, suave y sedosa. Es un cambio que se percibe tanto al tacto como a la vista. Cada rodillo cumple una función específica. Algunos separan los pequeños nudos o residuos que pudieran haber quedado. Otros suavizan el paso entre capas. El movimiento coordinado entre ellos crea un flujo constante que transforma el caos inicial en armonía textil. Observarlo es casi hipnótico, un espectáculo de ingeniería que combina fuerza y delicadeza. A medida que avanza el proceso, la lana adopta la forma de una lámina delgada y continua, conocida como napa. Esta napa, de aspecto vaporoso, parece una nube atrapada en movimiento. Sin embargo, detrás de su suavidad hay una enorme precisión técnica. La distancia entre rodillos, la presión y la velocidad se ajustan con exactitud milimétrica. Una vez cardada, la napa se divide en finas tiras, llamadas mechas o robbing. Estas cintas, de grosor uniforme, son la materia prima para el hilado. Enrolladas cuidadosamente, pasan a enormes bobinas que giran lentamente, preparándose para la siguiente transformación. Cada mecha contiene miles de fibras alineadas en perfecta sincronía. El cardado no solo mejora la textura, sino también la limpieza. Cualquier partícula restante de polvo o vegetal se desprende durante el peinado, asegurando que solo la fibra más pura avance en la cadena. Es una limpieza mecánica y precisa que complementa el trabajo del lavado anterior. Una curiosidad fascinante es que este método, aunque hoy se realice con maquinaria moderna, tiene siglos de historia. En el pasado, el cardado se hacía a mano con instrumentos de madera cubiertos de púas metálicas, un trabajo lento y minucioso que hoy las máquinas replican miles de veces más rápido, pero con la misma intención: ordenar la naturaleza. Al final del proceso, el aire se llena de una bruma ligera de fibras suspendidas. Cada una de esas diminutas hebras está lista para convertirse en hilo, y aunque parezcan insignificantes, juntas forman la base de un tejido que pronto tomará forma en los telares. 5. Hilado. Nacen los hilos. El hilado es el momento en que la magia se vuelve tangible. Aquí, la lana deja de ser fibra suelta y se transforma en un hilo con fuerza, elasticidad y vida propia. En el ambiente se escucha un zumbido constante, el sonido de las máquinas de hilar estirando, torciendo y enrollando sin pausa. Cada cinta de lana cardada se introduce en una máquina de hilado, donde es estirada con precisión controlada. Las fibras se alargan, se afinan y comienzan a girar sobre sí mismas. Este giro, conocido como torsión, es lo que da al hilo su resistencia característica. Sin él, la fibra se desharía al primer contacto. Dependiendo del tipo de producto que se busque, el hilo puede ser más fino o más grueso, más suave o más resistente. Los tejidos de lujo, como los de lana merino, requieren hilos extremadamente delgados, con una torsión delicada. En cambio, los textiles industriales o decorativos utilizan hilos de mayor espesor, capaces de soportar tensión constante. Durante el proceso, los sensores de las máquinas monitorean la velocidad, la uniformidad y la torsión exacta del hilo. Si algo se desvía, el sistema lo detecta en segundos. Esta precisión asegura que cada lote mantenga las mismas propiedades, garantizando la calidad del tejido final. Una vez formados, los hilos se enrollan en conos mediante el proceso de bobinado.
Estos conos, que pueden contener cientos de metros de hilo, se apilan en estructuras metálicas listas para alimentar los telares. En este punto, la lana ha dejado de ser una nube suave. Ahora es una línea continua de potencial creativo. El aire en la sala de hilado es cálido y vibrante. Las bobinas giran a tal velocidad que parece que el tiempo se acelera. Los operarios vigilan el flujo con atención, sabiendo que cada hilo representa horas de trabajo y precisión. El olor tenue de la fibra recién hilada inunda el espacio, recordando que detrás de toda esa tecnología aún hay materia viva. Una de las curiosidades más interesantes es que la torsión del hilo puede determinar el sentido del tejido. Existen hilos con giro en S y otros con giro en Z, y cada uno afecta el comportamiento del paño final. Detalles como estos muestran cuánta ciencia hay detrás de lo que parece un proceso artesanal. Cuando los conos están listos, se almacenan según su calibre y color. Cada uno lleva una etiqueta que identifica su lote, origen y tipo de torsión. Desde aquí, los hilos parten hacia el corazón de la fábrica, el área de tejido, donde miles de ellos se entrelazarán para formar un nuevo material. 6. Tejido. El arte de entrelazar. En el área de tejido, el ambiente es diferente. Las máquinas no solo trabajan, parecen respirar al ritmo del hilo. El sonido metálico de los telares marca un compás constante, una sinfonía industrial que acompasa el nacimiento de cada metro de tela. Es aquí donde la lana finalmente cobra forma. Cada telar contiene miles de hilos de urdimbre perfectamente alineados. Estos hilos, tensados de manera precisa, forman la base del tejido. A través de ellos se entrelaza la trama, el hilo que viaja de un lado a otro, cruzando el entramado con movimientos milimétricos. Es el arte de transformar líneas en superficies, un juego de tensiones y sincronía. El movimiento es hipnótico, las agujas suben y bajan, los rodillos giran y el hilo se desliza con velocidad exacta. Un solo error en la tensión podría arruinar metros enteros de tejido, por eso los operarios supervisan constantemente las pantallas que controlan el proceso. La tecnología asegura precisión, pero la mirada humana sigue siendo la última garantía de calidad. Cada tipo de tejido tiene su propio patrón de entrelazado. Los más simples producen telas lisas y firmes, los más complejos generan texturas, relieves o dibujos visibles a simple vista. En algunos casos, se combinan hilos de distintos colores para crear rayas, cuadros o efectos degradados sin necesidad de teñir. Una vez tejido, el paño sale en grandes rollos que se extienden sobre mesas de inspección. Bajo luces intensas, los técnicos revisan cada centímetro. Si encuentran imperfecciones, las corrigen a mano con pinzas, tijeras o agujas. Es un trabajo paciente, que requiere tanto precisión como amor por el detalle. El sonido de la sala es constante, pero no caótico. Es el pulso de la fábrica. Cada telar funciona como un instrumento, y juntos crean una melodía mecánica que acompaña el ritmo de la producción. Los visitantes que entran por primera vez suelen quedarse en silencio, hipnotizados por el espectáculo de movimiento y color. En esta fase también se preparan los bordes de la tela, ajustando los flecos o terminaciones decorativas. Algunas piezas están destinadas a prendas de vestir, otras a tapizados o mantas. Cada rollo que sale de aquí es único, el resultado de una coreografía perfecta entre máquina, hilo y humanidad. Y así, después de un largo recorrido desde la oveja hasta el telar, la lana se convierte en un producto tangible. Cada fibra cuenta una historia. La del campo, la del trabajo artesanal y la del ingenio humano que logró domesticar la naturaleza para vestir al mundo. 7. Afieltrado y acabados finales. El afieltrado es uno de esos procesos que parecen magia a simple vista, pero que tiene siglos de historia. Esta técnica ancestral consiste en encoger ligeramente el tejido mediante agua caliente y agitación, provocando que las fibras se entrelacen entre sí de manera irreversible. Lo que antes era un paño ligero se vuelve denso, cálido y resistente, listo para soportar el paso del tiempo. En las enormes tinas de afieltrado, los tejidos se sumergen mientras operadores controlan la temperatura y el movimiento con precisión milimétrica. Demasiado calor o fricción podría deformar la pieza, muy poca, y las fibras no se unirían correctamente. El resultado final depende de un delicado equilibrio entre técnica, experiencia y conocimiento de la materia prima.
Mientras la lana se transforma, se aplican tratamientos adicionales para mejorar su textura y durabilidad. Algunos de estos procesos suavizan las fibras, eliminan residuos mínimos que pudieron quedar del lavado o la cardadura y protegen el tejido de insectos como las polillas. En ciertos casos, también se incorporan sustancias que permiten que la prenda sea apta para lavado en máquina, aumentando su resistencia al uso cotidiano. Si la pieza final requiere un color determinado, esta es la etapa perfecta para teñirla. La lana absorbe los pigmentos de manera uniforme, y el resultado es un tono intenso y duradero. Los operarios monitorean cada lote, ajustando la concentración de color y el tiempo de inmersión para que cada manta, bufanda o abrigo tenga un acabado uniforme y vibrante. Tras el afieltrado y teñido, la prenda pasa por el escalpo. Este proceso utiliza rodillos cubiertos con cerdas metálicas que cepillan suavemente el tejido. Con cada pasada, el paño se vuelve más esponjoso, se define su textura y se aumenta su capacidad térmica. Es un paso que combina precisión industrial con el tacto delicado de un artesano. Luego, cada pieza llega al área de costura, donde los bordes se preparan y los cortes se realizan. Los operarios ensamblan las prendas, cosen detalles y colocan etiquetas con información de la marca, talla y origen. Cada movimiento está pensado para garantizar que la pieza final conserve las propiedades adquiridas durante todo el proceso: suavidad, densidad y durabilidad. Una vez terminada, la prenda es revisada bajo luces especiales para detectar cualquier imperfección. Si se encuentra algún defecto menor, se corrige manualmente. Esta inspección final asegura que cada manta, bufanda o abrigo cumpla con los estándares más altos antes de ser empacado y enviado a tiendas o consumidores finales. Lo más sorprendente es que todo este recorrido, que puede durar hasta 10 días de trabajo continuo desde la lana cruda hasta el producto terminado, convierte una simple fibra natural en una prenda lista para acompañarnos durante años. Cada hilo cuenta una historia: la del campo, la oveja, la experiencia humana y la tecnología que logra transformar lo natural en algo funcional y hermoso. Detrás de cada abrigo de lana hay mucho más que moda. Hay tradición, tecnología y un trabajo artesanal que ha evolucionado durante siglos. Desde el campo hasta la fábrica, cada etapa de este proceso demuestra la capacidad humana de aprovechar los recursos naturales con ingenio y respeto. ¿Sabías que la lana pasaba por tantos pasos antes de llegar a tu ropa? ¿Y qué otro producto te gustaría conocer en un próximo episodio? Déjalo en los comentarios. Queremos leerte. Si te apasiona descubrir cómo se fabrican las cosas que usamos a diario, suscríbete a Mundo Fabricado y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Esto fue Mundo Fabricado, donde cada cosa tiene una historia y cada historia una fábrica detrás.